Continuamos con el 18º Congreso de Educación organizado por el Polo Educativo Pilar, con una aclaración. Todas las charlas van a estar on demand a partir de la semana que viene y durante 3 meses. Así que un montón de tiempo para revisitar a cada una de las charlas, las exposiciones, que vienen siendo muy exhaustivas, pero súper interesantes. Y lo que viene a continuación, yo estoy súper expectante. Él ya hizo sus gracias en la previa porque quiere descontracturar, está con un fondo espectacular en su casa, se lo ve radiante a Guillermo Jaim Echeverry. Nos presenta Educación, la tragedia continúa. Completó sus estudios de medicina con diploma de honor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En esa institución obtuvo el título de doctor en medicina en 1972, dedicado en forma exclusiva a la docencia y a la investigación en el campo de la neurobiología. Fue becario de iniciación y de perfeccionamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET, institución en la que se desempeñó como investigador principal en su carrera de investigador científico hasta 2012. Ocupó todas las posiciones docentes en el Departamento de Biología Celular e Histología de la Facultad de Medicina de la UBA, del que fue profesor titular y director hasta 2008. Entre 1986 y 1990 fue decano de esa facultad. Es editor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba y miembro de número de la Academia Nacional de Educación, de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación. Para conocer, por supuesto, esta trayectoria vasta e increíble, Jaimet.net, Jaimet.net en la web. Si no, Twitter, @Jaim_Echeverry y su mail, jaimet@retina.ar. Con nosotros, el señor Guillermo Jaim Echeverry, con todo este background que les acabo de describir para desarrollar su exposición Educación, la tragedia continua. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Falta el grupo sanguíneo A positivo. Muchas gracias por la invitación, por volver al Polo Pilar. Ya he estado en otra oportunidad y tengo muy buenos recuerdos de aquella participación. Por eso es un gusto volver y además de eso les agradezco el haberme dado la oportunidad de escuchar 3 disertaciones. La de ayer de Sergio Sinay, y esta mañana la de la profesora Monserrat y la de Héctor Ruiz Martín, que acaba de concluir. Las 3 han sido experiencias sumamente interesantes, así que gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de asistir a esas conferencias. Antes de comenzar, mientras lo escuchaba Héctor, cuando nos mostraba la declinación, la caída de la memoria, la caída de lo que habíamos aprendido, la caída del recuerdo de los conocimientos, evoqué un párrafo de un profesor de la prestigiosa escuela de Eton, Inglaterra, que se llamaba William Johnson Cory, y que definió muy bien el propósito de la educación en el año 1861. Y me parece interesante para los docentes que enseñamos sabiendo que muchas de esas cosas que los alumnos parecen haber aprendido al poco tiempo olvidarán. Cory decía lo siguiente: no están ustedes comprometidos tan solo en adquirir conocimientos, sino fundamentalmente en realizar esfuerzos mentales mientras son sometidos a la crítica. Si poseen facultades mentales normales, pueden adquirir y retener una cierta cantidad de conocimientos, y no es necesario que se lamenten por las horas que han dedicado a lo que sin duda olvidarán, porque al menos la sombra del conocimiento perdido los protegerá de muchas ilusiones. Y concluye: pero ustedes asisten a una gran escuela, no tanto por el conocimiento, sino para adquirir artes y hábitos, el hábito de la atención, el arte de la expresión, el arte de asumir de improviso una postura intelectual, el arte de ingresar rápidamente en el pensamiento de otra persona, el hábito de someterse a la crítica y a la refutación,
el arte de indicar asentimiento o disenso en forma medida, el hábito de prestar atención a los pequeños detalles de los que depende la exactitud, el hábito de advertir qué es posible realizar en un tiempo determinado. Van a una gran escuela para desarrollar el gusto, la discriminación, el coraje y la sobriedad mentales. Pero por sobre todo, asisten a una gran escuela para conocerse a ustedes mismos. Y creo que es una hermosa definición de lo que debiera ser una buena escuela, y como estamos en un ámbito de escuelas, me pareció oportuno ligar lo que acaba de decir Héctor acerca del olvido del conocimiento, ante lo que no debemos desesperarnos, porque como dice Cori, al menos la sombra del conocimiento perdido protegerá a nuestros alumnos de muchas ilusiones. Y eso yo creo que claramente es así. Así que por eso quise buscar ese párrafo que me llevó un poco a la exposición que acabamos de escuchar. Le titulé cuando me pidieron un título para esta presentación, utilicé el de mi último libro, Educación, la tragedia continúa, porque, tal vez sepan, en el año 1999 yo escribí un libro que se llamó La tragedia educativa, que tuvo para mí una repercusión que fue para mí inesperada, porque nunca pensé que un libro sobre educación iba a tener ese eco. Pasaron 20 años y al cabo de los 20 años me pareció oportuno volver sobre ese texto que nunca había vuelto a leer y traté de actualizarlo, pero terminé escribiendo otro libro porque a diferencia de lo que dice el tango, 20 años es mucho, no es que 20 años no es nada, es mucho. Y habían pasado muchas cosas, fundamentalmente en el contexto en el que educamos, que hacían cambiar, modificar, ampliar muchas de las ideas que expresé en el primer libro. Por eso se llamó Educación, la tragedia continúa. En realidad, podríamos haberle puesto la tragedia empeora, pero me pareció oportuno señalar que al menos continuaba. Realmente la situación educativa de la Argentina, en cuyos detalles no voy a abundar, pero lo que quiero es esencialmente compartir con ustedes algunas inquietudes. La situación educativa es sumamente grave, y me refiero a la situación educativa antes de la pandemia, acontecimiento inesperado que no ha hecho sino agravar esa situación, porque ha agudizado las diferencias, las desigualdades en materia de educación. Y yo creo que se basa fundamentalmente nuestro problema en 3 o 4 cuestiones fundamentales. Primero, contamos con poca gente educada. Si uno mira las cifras comparativas, tenemos muchos menos graduados, que hay chicos que hayan terminado la escuela secundaria que muchos países, muchos de los que nos rodean también. Tenemos muchos menos graduados universitarios también que otros países. Por ejemplo, la Argentina tiene alrededor de 14% de graduados universitarios en su fuerza de trabajo. Los países desarrollados tienen más del 30%, Corea tiene 45%. Vale decir que estamos muy atrasados en cuanto a cantidad de gente educada con la que contamos. El otro problema importante es algo que, como señalé antes, la pandemia ha agravado, y es la desigualdad en la distribución de la educación. Las personas, además los chicos que están en las familias de nivel socioeconómico más alto, tienen más años de educación, reciben educación durante más años que las de los niveles más bajos. Y al mismo tiempo, también, el problema que yo creo que es importante señalar es el hecho de que inclusive quienes reciben educación, e inclusive los que reciben en mejores condiciones, están por debajo de los rendimientos de chicos de otros países. Vale decir que tenemos graves problemas en la calidad educativa. Ya pasado al folclore, la frase que señala, la afirmación que señala que de cada 100 chicos que terminan la escuela secundaria, la mitad tienen problemas para comprender lo que leen, y solo 2 de cada 3 son capaces de hacer un simple proceso de abstracción vinculado con la matemática, un porcentaje, una regla de 3. Vale decir
que todas las evaluaciones, tanto las nacionales que se realizan desde los años 90, como las internacionales, todas sistemáticamente desde entonces, desde los años 90, hace más de 30 años, vienen demostrando lo mismo. Siempre se comprueba la misma cifra. Eso se ve también en los chicos de educación primaria. Hay muchos estudios realizados en América Latina que muestran esa situación de retraso que tiene la Argentina. En los años 90, comienzo de los 90, Argentina estaba segunda, después de Cuba, en las últimas evaluaciones. Me estoy refiriendo a los estudios, el PERCE, CERCE, TERCE, que hace la UNESCO. En la última evaluación, la Argentina está octavo, por debajo de los dos países, siempre en el ámbito latinoamericano. Y en el contexto internacional, la famosa prueba PISA, que todos ustedes lo que habrán escuchado hablar, allí también estamos muy retrasados, estamos muy estancados desde el año 2000, cuando participamos por primera vez, y los otros países de América Latina han avanzado notablemente en relación con nosotros. Toda América Latina está muy retrasada y nosotros hemos ido quedando detrás también de muchos países de América Latina. Va a decir que tenemos un grave problema. Poca gente educada, gran desigualdad en la distribución de la educación y al mismo tiempo serios problemas de calidad. De los años, cuando escribí el primer libro, había algunos datos que me pusieron un poco en la pista de algo que después se confirmó con el correr de los años, con mucha mayor información, que es el hecho que entonces caractericé como la paradoja educativa, y que consiste en lo siguiente. Si uno le pregunta a los padres argentinos cómo está la educación en el país, el 70% de los padres contesta que está regular, mal, muy mal. Vale decir que la gente percibe que hay una crisis en la educación argentina. Sin embargo, cuando esos mismos padres se les pregunta si están satisfechos con la educación de sus hijos, el 70% de los padres contesta estar satisfecho o muy satisfecho con la educación de sus hijos. Vale decir, se percibe que hay una crisis, pero se piensa que esa ha afectado a los otros. Que por suerte nosotros, cada uno piensa en él, nosotros, yo, mi familia, nosotros nos hemos salvado de esa crisis. Y están satisfechos todos, los que van a escuela de gestión estatal y escuela de gestión privada, los ricos y los pobres, lo de los primaria, secundaria. Es decir que la gente está satisfecha con lo que recibe. Es más, los estudios que han continuado, como les decía, los estudios que hace el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, se comprueba que si les preguntan a los padres, en esa misma línea, si se les pregunta a los padres si estarían dispuestos a cambiar de colegio a sus hijos para mejorar la calidad de la educación que reciben, si pudieran hacerlo, si los cambiarían de escuela, el 80% de los padres, una cifra que viene creciendo en los últimos años, no los cambiaría. Va a decir que la gente está satisfecha con lo que le pasa personalmente, si bien percibe que hay un problema con la educación de los demás. Yo creo que voy a ir tomando distintos tópicos para que sea más ágil y al mismo tiempo para interesar a distintos grupos que vayan pensando en distintos temas que les interese. Uno de los saldos positivos que ha dejado la pandemia, creo que ayer lo comentaban también, o esta mañana lo comentaba la profesora Monserrat, uno de los aspectos positivos que ha dejado la pandemia es un mayor compromiso de la familia, que al verse obligados, los padres al verse obligados a comprometerse directamente en la educación de sus hijos, han visto lo difícil que es, lo complejo que es, y eso ha llevado a una revalorización de la actividad escolar. Bueno, consecuencia de eso es estos movimientos de padres que se han organizado para que volviera la presencialidad en las escuelas, y eso me parece a mí sumamente positivo, en la medida en que también se extienda a un reclamo de calidad, porque no basta con que las escuelas estén abiertas, sino que proporcionen una educación de calidad. Así que ahora los padres deberían comprometerse en reclamar calidad en la educación de sus hijos. No se ven manifestaciones por las calles de padres que pidan que a sus hijos les enseñen más, que les exijan más. De modo que creo que ese es el próximo paso. Pero al menos
esto nos ha llevado a un compromiso mayor y creo que también se dijo, a una revalorización de la tarea docente, al ver lo compleja que es esa actividad. Obviamente estas evaluaciones solo miran aspectos parciales de la educación, no se limita solo a eso. Por supuesto, la educación de un niño, de un joven, no se limita solamente a la comprensión lectora y a la matemática o a la ciencia, pero al menos eso deberían tenerlo. El hecho de que un chico termine la escuela media, la escuela secundaria, y no comprenda lo que lee, es un hecho muy grave. De alguna manera pone en cuestión la existencia de la escuela. Si después de 12 años se llega con esa deficiencia, y esa deficiencia la comprueban todos los que tengan contacto con estudiantes universitarios que comienzan su carrera, obviamente hay algo ahí que no se está cumpliendo, porque todos los chicos han terminado el secundario, tienen el título de la escuela secundaria y sin embargo tienen esas graves deficiencias. Por eso creo que ahí tenemos una tarea muy importante por delante, y que es enfocar de alguna manera la actividad escolar en proporcionarles a los chicos esas herramientas básicas que le van a permitir comprender el mundo, comprenderse a sí mismo, expresarse, algunas de esas cualidades que decía Cory que tendría que tener una buena escuela, ¿no es cierto? Haber adquirido eso. Y por otro lado están marcando que la escuela no cumple la función social importante que tiene, que es la de intentar reducir las diferencias sociales. El efecto cuna, es decir, la determinación de la vida de las personas por el lugar donde han nacido, sigue estando presente. La escuela es un intento de eliminar esa diferencia, pero eso no lo está cumpliendo. Todas las evaluaciones que se han realizado hasta ahora demuestran que el mejor predictor del rendimiento escolar es el nivel socioeconómico de las familias de las que provienen los chicos. Y eso es la clara confirmación de esa falta de eficacia de la escuela para superar esa diferencia, que es uno de sus objetivos principales. Creo que ese es uno de los desafíos que enfrentamos, tratar de poder hacer un gran esfuerzo para intentar volver a recuperar en la medida de lo posible esa función igualadora que tiene la escuela, que se ha perdido claramente, que está claramente perdida. Les decía que el mejor rendimiento es de los chicos que provienen de familias de mayor nivel socioeconómico, obviamente por las mayores facilidades que tienen. Sin embargo, eso no nos debería hacer pensar que contamos con una élite súper ilustrada. Fíjense, en todo el mundo, los chicos que tienen mayor rendimiento son, reitero, los chicos que vienen de las familias del 25% de mayor nivel socioeconómico, los que van a las escuelas con mayores facilidades para el aprendizaje, mayores recursos didácticos, y los hijos de los profesionales. En la Argentina también. Los mejores resultados, las pruebas PISA, por ejemplo, los mejores resultados se observan en los chicos que provienen de las familias del 25% de mayor nivel, los que van a escuelas que tienen mejor dotación en capacidad docente, y los hijos de los profesionales. Sin embargo, el promedio de los mejores argentinos, que corresponden a esos grupos que he señalado, el promedio de los mejores argentinos está por debajo del promedio de los que peor rinden, es decir, los que bajan más, los que menos rinden, en 30 países. Los peores de 30 países que provienen de las familias de nivel socioeconómico más bajo, de padres que hacen tareas más básicas, primarias, y que van a las escuelas con menos recursos, esos peores en 30 países, en promedio, son mejores que los mejores promedios de Argentina. Así que ahí también tenemos un llamado a la humildad, la idea de no pensar que contamos con élites súper educadas en comparación con el resto del mundo. Siempre menciono el hecho de que cuando se conocieron las cifras del PISA 2012, el diario principal de Israel, el Haaretz, tituló los hijos de los abogados de Israel son peores que los hijos de los barrenderos de Shanghái.
Y eso, claro, causó una gran conmoción en el país, un país que depende de la ciencia, la técnica, para su subsistencia. De modo que contar con alumnos de no buena calidad plantea un problema además de seguridad. Y eso, claro, reitero, causa una gran conmoción. Cuando se conocen los resultados de estas pruebas, que siempre son bastante desfavorables para la Argentina, acá se comentan durante 2 o 3 días, aparecen en las pantallas de los televisores, los periodistas llaman, consultan y después obviamente pasamos a otro tema. No pasa nada. De modo que me parece que tenemos que tomar este tema con mayor seriedad y espero, como les decía antes, que la conmoción y el interés en torno a la educación que ha causado la pandemia sirva para impulsar un renovado interés en la educación. Muchas veces me preguntan cuáles son los saldos de la pandemia. Bueno, yo señalo como positivo el compromiso de los padres, que espero que lleve a un mayor interés y a una revalorización de la tarea docente, que está muy desprestigiada en el país, porque más que se declame que son importantísimos, en los hechos concretos no es una tarea considerada como fundamental. Los docentes ganan poco porque lo que hacen interesa poco. Y esa es la mejor demostración de lo que tenemos. Y eso se manifiesta en los institutos de formación docente, que por otro lado son tan numerosos, que hacen poner en duda su calidad. La Argentina tiene alrededor de 1.500 institutos de formación docente, los países desarrollados tienen 50, 60, 70 en el mejor de los casos, así que ahí tenemos un problema también muy serio, porque la docencia en muchas oportunidades, en muchos contextos, se convierte en una actividad que es elegida ante la imposibilidad de dedicarse a otra, y no hay los suficientes recaudos para garantizar que la calidad de los docentes sea lo buena que debería ser. Docentes, para nosotros deberíamos lograr que nuestros mejores estudiantes se dediquen a la docencia, porque es una actividad central, fundamental. Estamos confiando a los maestros, a los profesores, nada menos que en la formación de nuestros chicos, la posibilidad de acceso al mundo, como decía ayer Sergio. Así que creo que eso es fundamental, volver a represtigiar la actividad docente y conseguir que nuestros mejores chicos se dediquen a esa actividad, para lo cual es necesario hacer muchos esfuerzos. Todos los países que mejoraron su educación lo han hecho mejorando la formación docente, logrando que gente que haya demostrado ya gran dedicación al estudio pueda hacerlo. Reitero, no hay buen sistema educativo sin buenos docentes. Lo demás es importante, los planes, pero cuando se cierran las puertas del aula, queda el docente con los alumnos y esa relación que allí se establece es fundamental. Relación. Ese es otro tema importante que yo creo que también la pandemia nos ha ayudado a entender mejor. Y ayer, creo que esta mañana, lo comentaba la profesora Montserrat muy claramente, de esta experiencia, de esta educación virtual que hemos tenido, yo creo que es un llamado de atención para aquellos que piensan que en el futuro la educación quedará en manos de estos medios. Yo creo que eso no va a ser así, espero que no sea así, y creo que ahora hemos comprobado las dificultades que eso tiene. No solo dificultades en cuanto a la barrera en la socialización de los chicos, que eso es evidente, sino en la posibilidad de desarrollo de los chicos frente al modelo que ofrece el docente. Eso me parece a mí que sigue siendo fundamental, que no se va a perder y que no va a ser reemplazado por las máquinas. Suelo citar una frase de Steve Jobs, el fundador de la compañía Apple, que hace muchos años en una entrevista periodística respondió a una pregunta que le formularon en el sentido de qué pensaba él de la tecnología en la educación, habiendo sido una de las personas que más había contribuido a su difusión. Y él respondió, efectivamente, yo soy una de las personas que más ha contribuido a la difusión de la tecnología en la educación. Obviamente, su objetivo era que los chicos vieran sus máquinas en las escuelas y después las compraran para su casa. Pero decía, pero sin embargo yo estoy arrepentido.
No porque piense que la tecnología no es importante para la educación, lo es y lo va a ser cada vez más. Estoy arrepentido porque he contribuido a crear la idea de que la tecnología era la solución para el problema educativo, y eso no es así. El problema educativo se resuelve con buenos maestros. Y citaba una experiencia personal y decía yo, cuando era chico, fui en la escuela, he tenido muy buenos maestros, nombraba 3 o 4, y decía, si no hubiera sido por ellos, yo hoy estaría preso, sería un delincuente. Gracias a la influencia de las personas es que yo he logrado realizar lo que he hecho. Por eso decía, la tecnología no es la solución al problema educativo, si bien obviamente puede contribuir a encarar ciertos aspectos. Y creo que esta experiencia ha tenido la virtud de demostrarnos eso, demostrarnos que esta no es la solución. Claro que muchas de estos medios que hemos utilizado han sido importantes, ha permitido mantener la conexión de los alumnos con las escuelas, pero no reemplaza, para nada reemplaza la relación personal que se establece, fundamentalmente en los momentos iniciales de la escuela. También señalaba, algunos de los expositores señaló el hecho de que la gente digamos que ya está más formada, tiene más posibilidades de aprovechar estos medios, pero las etapas iniciales, la formación inicial, esa es fundamental, esa es clave, y esa yo creo que sigue a cargo de las personas. Para definir la educación yo muchas veces recurro a una frase que no tiene prestigio de lo nuevo, es vieja, muy vieja, tiene 2800 años. Es atribuida a un poeta griego contemporáneo de Homero que se llamaba Hesíodo, y Hesíodo decía, parece que decía, educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Y creo que es una definición muy feliz porque combina los dos aspectos básicos. La de la ayuda al otro es una tarea de personas. Son personas que ayudan a personas. ¿Y a qué las ayudan? Las ayudan a descubrir sus posibilidades como ser humano, a aprender a ser aquello que son capaces de ser. Nos muestra lo que somos capaces de ser. Y eso yo creo que es una función que va a ser permanente, que va a seguir y va a seguir a cargo de personas. Personas educando a personas. Personas convirtiendo a los humanos en personas, como nos mostró ayer Sergio con esa frase de Hannah Arendt. Decía, nacemos humanos, pero nos hacemos personas. En esa tarea de hacernos personas, en la que la contribución fundamental es la de los padres, pero la que también aportan los maestros, los docentes, me parece que eso va a seguir siendo así y esperemos que siga siendo así. Y esperemos que la escuela siga siendo un lugar en el que se valoran se cultivan ciertos valores o se realizan ciertas prácticas que son fundamentales y que no siempre son accesibles en el mundo externo. Por eso cuando se dice que hay que dejar entrar la vida en las escuelas, cuando conciben las escuelas como lugares de prisión prácticamente, como un poco la pedagogía contemporánea que tiende a liberar a los alumnos de esa prisión, de esa exigencia de los mayores, me parece que es un error, me parece que hay que mantener esos valores de la escuela que se cultivan en la escuela porque son fundamentales. La escuela es lo que nos permite descubrir el mundo, mostrarnos el mundo y mostrarnos organizadamente, como lo señalaba también Sergio ayer. El hecho de que hoy tengamos acceso a todo no quiere decir que con eso el problema esté resuelto. Cuando se dice lo importante es que en la escuela se aprende a aprender, porque después cuando se necesita algo se va a Google y lo buscan, eso obviamente no es así. Encuentran todo cuando van, obviamente. Antes estaba en las bibliotecas, les quiero decir, el saber de la época, y a nadie se le ocurría decir no estudien nada, porque total van a la biblioteca y lo buscan. Ahora es más fácil, es instantáneo, tenemos de todo, pero también tenemos el peligro de que ese todo
nos haga perder la importancia de las cosas. Esa valoración de la importancia es algo que se aprende en la escuela. Es algo que se aprende analizando organizadamente el saber. Las máquinas no son inteligentes. Inteligente es el inteligente o torpe, es el que va a la máquina. Está todo, pero lo que se busque depende de quién va. Y ese quién, esa persona que va, esa es la que está construida por la escuela. De modo, la escuela y los padres, obviamente, ¿no? Me refiero a la escuela dando por sobreentendido que la formación de la persona está a cargo fundamentalmente de los padres. Me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. Está todo, está toda la información, pero el conocimiento es el procesamiento de esa información. Y ese procesamiento es un procesamiento humano. Cada uno lo debe procesar. Y debe hacer el esfuerzo cada uno también, porque la idea de que veíamos al comienzo, que comenté, así de imprevisto en el comienzo, la idea esta de la pérdida del conocimiento, pero es importante haberlo hecho alguna vez. Siempre utilizo el mismo ejemplo. Si a mí me hicieran explicar ahora el teorema de Pitágoras, bueno, tendría una vaga idea, haría algo diría. Sin embargo, no creo que dejara conforme a los profesores de matemáticas que me escuchan, si es que hay alguno. Pero sin embargo, de todas maneras, eso me ha dejado a mí el convencimiento de que tengo capacidades como para hacer desarrollos de ese tipo. Eso, al haberlo hecho alguna vez, me muestra, o al haberme acercado a ese tipo de razonamiento, me muestra que yo encierro dentro de mí posibilidades para hacer ese tipo de razonamiento. Y efectivamente, para, como decía Hesíodo, para ver alcanzar las posibilidades de lo humano, ver, aprender a hacer lo que puedo ser. Y eso yo puedo hacerlo, porque alguna vez lo vi, lo hice, sé que se puede. Y eso está ligado a otro tema importante que quiero tratar, ya ven que estoy tomando aspectos muy diversos, a otro aspecto importante, y que es el aspecto de la herencia. Los recién llegados al mundo, los niños, los jóvenes, tienen una herencia porque llegan a un mundo que ya estaba cuando ellos llegaron y que seguramente seguirá estando cuando se vayan. Sin embargo, muchas veces nosotros negamos esa idea, esa herencia. Y los chicos debemos hacer un esfuerzo para incorporarlos, para mostrarles, para ponerlos en posesión de eso a lo que tienen derecho por la sola razón de ser humanos. Eso es fundamental. Y muchas veces, por comodidad, nos evadimos esa responsabilidad que tenemos. Y los dejamos sin posibilidad de comparación, en un mundo que lo que busca fundamentalmente es entretenerlos, y entretenerlos muchas veces con banalidades, superficialidades, groserías, sin que tengan acceso a otra cosa, porque no se las mostramos, no tenemos el valor de mostrárselo. Después cada uno hará la síntesis, pero si no mostramos que hay otras cosas, que además de esas cosas vulgares, groseras, superficiales, me parece que es importante entender que los estamos privando de un derecho, de ese derecho que les asiste por ser herederos de la cultura. Eso creo yo que es fundamental y no debemos olvidar esa tarea. Y precisamente la escuela, al ponerlos en posesión de esa herencia, también les muestra sus posibilidades. Digamos, también le da las herramientas para hacerlo. El caso de la lengua es fundamental, ¿no? La lengua se enseña cada vez menos y el repertorio de palabras que manejamos es cada vez menor, precisamente porque no prestamos atención a esa cuestión, cuando el aprendizaje de la lengua, el aprendizaje de las palabras es fundamental, porque es lo que nos construye. Estamos construidos de palabras que nos permiten pensar el mundo, pensarnos a nosotros mismos. Por eso es importante la lectura, porque permite ampliar ese horizonte, acercarnos a realidades que no son precisamente las nuestras, conocer otras cosas, vivir otras vidas. Quienes hablamos de estos temas hablamos siempre de la importancia de la lectura, de los libros. No es por idolatría al libro, es precisamente por esta idea de la ampliación del horizonte vital de cada una de las personas y el enriquecimiento de las herramientas que tienen para pensar el mundo y para pensarse. La lectura también, en mi opinión, tiene otra trascendencia,
y que es la de introducirnos al tiempo lento de lo humano. Vivimos en un tiempo rápido, acelerado, nos deslizamos por la superficie de las cosas como patinadores sobre hielo delgado, ¿no es cierto? Vamos rápido porque pensamos que si nos detenemos un minuto nos hundimos. Estamos sobre la superficie de la realidad y pocas veces tenemos la oportunidad de analizar un problema en profundidad, usando ese tiempo lento. Y es en la escuela, el único momento que se tiene, la única ocasión que se tiene de dedicarse, para eso está la escuela, de dedicarse a eso, a concentrar la atención, a analizar en profundidad un problema. No se olviden que todas las creaciones humanas, todo, inclusive la tecnología que estamos usando, lo que nos ha traído hasta acá, eso es producto de personas que habitaron ese tiempo lento, de los científicos, de los tecnólogos, que analizaron en profundidad el problema, que lo estudiaron, que se equivocaron, que intentaron. Vale decir, ese hábito del análisis en profundidad de un tema. Eso hoy es una experiencia que prácticamente nos está vedado a todos, porque vivimos en un mundo, como les decía antes, lleno de estímulos que buscan atraer nuestra atención. El bien más preciado de la economía contemporánea es nuestra atención. Atención por la cual obviamente pagamos, cada vez tenemos menos capacidad de atender algo durante mucho tiempo, por eso les agradezco que se hayan quedado hasta acá, a los que se habrán quedado, que no los veo. Me parece que eso es importante percibirlo. Hay una lucha en el espacio público por nuestra atención. Obviamente eso se hace vendiéndonos algo, ¿no? Sin ninguna duda lo que se quiere es nuestra atención como consumidores. Pero ese tiempo rápido en el que nos obligan a vivir, esa vida acelerada, tiene también una contrapartida. No es solo ese es el tiempo humano, también está el tiempo humano de la creación, de la reflexión, de la imaginación. Por eso lo mejor que pueden hacer los padres por sus hijos cuando son chicos, leerles todo el tiempo, porque eso les estimula la imaginación, los lleva a la reflexión, a pensar, la posibilidad de volver atrás, que en la cultura acelerada en la que vivimos prácticamente es inexistente. De modo que ese es otro tema que me parece importante analizar. Casualmente, yo he hablado muchas veces de la experiencia de Francia, que está tratando ante un empobrecimiento de la lengua, de su lengua, que ha sido siempre un orgullo de los franceses, están tratando de volver y bueno, han dispuesto que en las escuelas se vuelva a hacer el dictado, ¿no es cierto? Que se vuelva a utilizar el dictado, algo que está totalmente prohibido acá. Y el otro prohibido, no acaso lo hagan, mucho lado. ¿Por qué está prohibido? Bueno, porque parece una cosa de repetición. Además, hay ahí también en el fondo algo que, bueno, ¿por qué alguien se va a sentar a escribir lo que otro dice? En esta época de sobrevaloración del individualismo, bueno, porque alguien le va a decir al chico lo que tiene que sentarse a escribir. Bueno, y el otro día leí en un artículo periodístico algo que me pareció muy significativo, que a propósito hablando de la experiencia de Francia, que además ahí hay concursos de dictados, en fin, ese es un tema que es muy importante para la lengua francesa. Hablando de la Argentina, una docente, profesora de enseñanza primaria y secundaria, dice, bueno, habla sobre la formación de los maestros en la ciudad de Buenos Aires, y dice lo siguiente: como técnica o estrategia por sí misma, dice respecto al dictado, ya no se utiliza en las escuelas. De todas formas, a veces permanecen facetas del modelo clásico. Quizá en algunos colegios privados, donde por ejemplo hay una mirada más tradicional, siguen utilizándose dictados para evaluar. Tradicional. No hay nada peor en la pedagogía contemporánea que hablar de algo, es decir, que algo es tradicional, porque tiene que ser nuevo, necesariamente tiene que ser nuevo. Y así estamos viendo los resultados de lo nuevo, que por lo menos yo creo que habría que ser más humilde y tratar si ya hemos encontrado la manera de enseñar a leer y enseñar a comprender los textos, bueno, seguir con esas maneras. Y esta misma profesora destaca, dice, lo importante es que escuchen el lenguaje, cualquier estrategia esté acompañada de intervenciones docentes significativas que forman parte de secuencias más largas de progresión y complejización de saberes, sea el dictado, un cadáver exquisito, o cualquier experiencia de celebración de la palabra,
de apropiación de sus formas y usos, porque como en toda producción de saberes, si no es crítica y reflexiva, nos quedamos en la mera reproducción, que en algún momento se olvida. Lo importante es que haya un propósito claro, didáctico, en el que los chicos puedan sumergirse de manera consciente y activa. Bueno, de los escritos pedagógicos, tal vez este sea especialmente comprensible, porque los hay peores. Son incomprensibles, un lenguaje de una oscuridad que tiende a ocultar muchas veces esta necesidad de renovación permanente, cuando en realidad reitero, muchas cosas que las hacemos bien. No es casual que muchas, en las pruebas de evaluación que se han hecho en el país, muchas veces las mejores escuelas sean las escuelas rurales. Han tenido un rendimiento muchas veces similares a las escuelas de gestión privadas del ámbito urbano. Se preguntan por qué. Y bueno, ¿por qué? Porque los alumnos hacen un gran esfuerzo para ir a la escuela, están muy interesados, la familia los acompaña en ese interés, quieren que aprendan. Y al mismo tiempo los docentes, la mayoría de las veces en el sistema plurigrado, que tienen varios grados al mismo tiempo, hacen un esfuerzo por enseñarle, proporcionar esas herramientas básicas. Y me parece que hoy la escuela pretende hacer tantas cosas, pretende enseñarles de todo, a cuidar la salud, a comer, a educación vial, que finalmente deja de hacer aquello que en lo cual debería empeñarse, que es en darles esas herramientas, en que sepan leer y escribir, que entiendan, que puedan hacer que tengan alguna posibilidad de hacer una abstracción en el ámbito de la matemática, que en realidad se hace para desarrollar esa capacidad de abstracción, que se puedan ubicar en tiempo y espacio histórico. En fin, 3 o 4 cosas fundamentales que les va a permitir encarar cualquier cosa. Hasta manejar una computadora, aprender un lenguaje de programación, manejar una tablet, contrariamente a lo que piensan los abuelos. Sus nietitos no son pichones de Bill Gates porque manejen la tablet. Son chicos que juegan con la herramienta de su época, a la que no le tienen temor y hacen prueba y error. De modo que creo que deberíamos volver a algunos de los elementos básicos, ser un poco más humildes ante este fenómeno tan complejo que es el de la educación y tratar de volver a esa idea de proporcionarle esas herramientas básicas fundamentales al tiempo que los ponemos, como decía antes, en posesión de la herencia. Estas son algunas de las preocupaciones que quería compartir con ustedes, porque me parece que son interesantes para pensar lo que cada uno puede hacer para mejorar su actividad docente. No se olviden que independientemente de los programas, de las inspecciones, de todo, cuando el docente queda solas con los alumnos, ahí tiene un poder enorme de influencia. El maestro es sobre todo ejemplo. Si yo les preguntara a quién recuerda como buen docente, recordarían a alguien que sabía mucho de algo, que transmitía pasión por eso que sabía y además que era exigente. Porque la exigencia, que yo considero, y he escrito una oportunidad sobre eso, la exigencia es un derecho de los chicos. Tienen derecho a ser exigidos por los padres y por los maestros. ¿Por qué? Porque es una demostración del interés que tienen los padres y los maestros por los chicos. El interés que tienen demostrado en ese pedido de que rindan lo más que pueden. Es una demostración de confianza en que pueden. Si no le exige, bueno, no le interesa. De modo que ahí creo que eso no debería perderse, y eso debería ser un reclamo de los padres, de que las escuelas les exijan a sus hijos, porque eso es lo que les va a permitir desarrollarse más, desarrollarse mejor. Eso yo creo que es fundamental. De modo que eso eran las ideas que quería compartir con ustedes, y finalmente quiero hacer una breve reflexión sobre un tema importante, y es el hecho de que la educación de todos debe ser preocupación de todos, porque estamos sujetos a la educación de los otros, a la calidad de educación de los otros. La calidad de quien tengo enfrente influye en mi vida, y especialmente en sociedades democráticas como la nuestra, la calidad de los otros influye en el futuro del país, en el futuro de cada uno. Eso es clave. Es en última instancia la idea de Sarmiento, la idea de los fines del siglo XIX, que era, bueno, los derechos civiles han avanzado mucho,
pero la calidad de quienes ejercen esos derechos no lo ha hecho tanto. Por eso es importante educar al soberano, como decía Sarmiento, el reconocimiento de la soberanía popular y al mismo tiempo la necesidad de la educación para que quienes ejerzan esa soberanía lo hagan más responsablemente. Eso es el mismo desafío, es el que enfrentamos ahora. Entiendo que es más difícil, que tenemos determinantes y valores sociales que hacen muy difícil la actividad de la escuela, pero creo que no hay que rendirse, hay que seguir sosteniendo esos valores porque nuestros chicos merecen que nos ocupemos así, que nos ocupemos de ellos, que los pongamos en posesión de su herencia y al hacerlo, que le demos la dimensión de sus propias posibilidades como seres humanos. Muchas gracias. Bueno, lo tienen a Guillermo. Yo tomé muchísimas notas. Él dice que habló un poquito de acá, un poquito de allá, porque le gusta ser poco estructurado cuando conversa, y para mí ha sido nada, ha profundizado en cada uno de los puntos de los que quería narrar. Yo los invito a todos los que están presentes en la plataforma a que aprovechen y le pregunten a Guillermo Jaime Echeverry lo que quieran. Yo voy a empezar por algo en el arranque de la charla. Él hablaba sobre los docentes, su formación, cómo salen de la facultad. Y mi primera pregunta es, ¿cómo se estimulan los talentos docentes, Guillermo? Se estimulan a través del reconocimiento social. Hay que volver a que la sociedad reconozca al maestro, brindar ejemplos de que los maestros son reconocidos. El salario es uno de esos reconocimientos. No se puede pretender a un graduado de Oxford al frente de una clase si el reconocimiento es el mínimo. Creo que es importante estimularlo, pero eso es lo que va a traer que mucha gente vea en eso una posibilidad. Hay mucha gente que genuinamente le interesa, que tiene vocación, sigue habiéndolo, y por supuesto todo este sistema está mantenido por esa gente, pero gradualmente eso se está deteriorando. En Estados Unidos, casualmente ayer leía una noticia que tienen muchas dificultades para conseguir gente que se dedique a la educación, porque tienen tantos problemas, tantos inconvenientes, que finalmente deciden hacer otra cosa. De modo que me parece que hay que ayudar a eso. Creo que las escuelas tienen que tener más autonomía, están regidas por unos sistemas tan complejos que desalientan la tarea del docente. De modo que hay muchos lugares donde se puede intervenir. Pero hay que ser exigentes en el ingreso a la docencia. Uno ve muchas veces maestros que tienen graves dificultades para desarrollar cosas muy sencillas. Y bueno, y eso efectivamente han pasado por un sistema que los ha aprobado, les ha permitido ejercer esa tarea. Bueno, eso me parece a mí que hay que revisarlo. El control sobre el Instituto de Formación Docente, sobre el resultado, es importante. Debería haber alguna instancia nacional de control de esa actividad, del resultado de esa actividad, porque estamos poniendo en manos de esa gente, de esos maestros, estamos poniendo la mayor riqueza que tiene el país, ¿no? Usted hablaba de un bajo egreso, un porcentaje muy bajo del egreso de los estudiantes universitarios, y lo comparaba con el 30% en otros países del mundo, aquí tan solo 10-15%, y yo pensaba, ¿qué expulsa a una persona de su formación académica para eventualmente ser docente, por ejemplo? ¿Qué expulsa a un universitario que arrancó la carrera y que no llega a presentar su tesina, que no llega a los últimos momentos, que es realmente el lugar donde se cocinan esos talentos docentes? ¿Por qué está pasando en nuestra educación terciaria, universitaria, que expulsa a sus alumnos? Muchas veces hay problemas económicos, obviamente, gente que necesita trabajar y que no puede continuar los estudios, eso se ve claramente. Hay muchas investigaciones que muestran que si ingresa un porcentaje muy bajo de jóvenes de bajo nivel socioeconómico a la universidad, un porcentaje muy bajo, pero al final el porcentaje de nivel más alto es enormemente superior al de nivel bajo.
porque efectivamente han ido abandonando durante los estudios. Y además una razón muy importante para el abandono, y eso se ve en los primeros años de los estudios universitarios, y todas las universidades coinciden en eso, en una gran medida se debe a la falta de comprensión de los temas de que se trata. Si uno no entiende un texto simple, ¿cómo va a entender un texto complejo como los que se analizan en un nivel superior? Y eso hace que muchos alumnos terminen por abandonar, ¿no? Y estaba pensando también en esto último que marcaba sobre lo tradicional, como si fuese una mala palabra, y lo nuevo como si fuese eh, la misión, ¿no?, a seguir por parte de un equipo docente. Y no es posible que haya una combinación de ambas tendencias a la hora pedagógicas, a la hora de enseñar, que, que se mantengan, que para mí siguen estando, forman parte del proceso educativo, las tendencias más tradicionales con las innovaciones, pero como en un equilibrio, ¿cierto? Como todo es tan eh, dinámico en la vida misma, ¿no? Me imagino que en la docencia también. Pero por supuesto, además eso es así, pasa así. Es imposible, nadie pretende volver a la escuela con el maestro y el puntero que le pega a los chicos. Claro. Yo me estoy refiriendo a cierta concepción de la enseñanza, esta idea contemporánea de que los alumnos descubrirán todos por sí mismos y de acuerdo a sus intereses. Bueno, esa es una idea bastante cuestionable, por eso digo, yo me estoy refiriendo a las ideas que sustentan muchos de esos cambios, no a la práctica que necesariamente se ve adaptada a los tiempos. Nadie propone un regreso a esa escuela, pero me parece que volver un poco a la idea de la lectura, volver un poco a la idea de la exploración de la lengua con mayor detalle, que hoy prácticamente es totalmente descuidada. Me refiero a esas cosas, volver al aprendizaje de la historia, todas esas cosas que cada vez se desprestigian más, ¿no? Y también, como señalé, el hecho de la exigencia. Hemos tenido el ejemplo el tema de la pandemia, que bueno, la idea es que pasen, que avancen en los años, en los grados, en las escuelas, pero no se sabe si aprendieron algo, si no aprendieron. Bueno, eso yo creo que es una irresponsabilidad, ¿no? Y eso refleja esta visión que la escuela es estigmatizante, que es una excesiva exigencia para los alumnos. Creo que eso no es así, ¿no? Que los alumnos tienen derecho a que se les enseñe, tienen derecho a aprender, y ese derecho no siempre lo garantizamos. Justo llegó una consulta, Guillermo, porque claro, hay un caso que está preocupando al mundo, el de Drake Hartman, que se suicidó producto del sistemático bullying que recibía en la escuela, un niño puber, creo que tenía 12 años, y la imagen de su familia abrazándolo en su lecho de muerte ha recorrido el mundo. Y aquí una pregunta se viene por ese lado, ¿no? ¿Tiene herramientas la escuela para desactivar las humillaciones o este bullying sistemático que sufren muchos chicos y chicas? Bueno, eso es un problema sumamente complejo y me parece que la escuela debería tener los elementos apropiados, pero tampoco se puede pretender que la escuela resuelva todos los problemas sociales. Creo que la escuela se ha ido convirtiendo cada vez más en un consultorio psicológico, en un ámbito de atención sociológica, que está bien que se ocupe de esos temas, pero fundamentalmente la escuela está para lo que hablábamos antes, un poco para introducir a los chicos a sus posibilidades como humanos, y me parece que eso es fundamental. No descarto que se ocupe de estos temas, al contrario, me parece muy importante, pero no debería descuidar su tarea fundamental, y creo que gradualmente se va alejando de esa tarea. Cada vez eso importa menos, cada vez importa menos que los chicos sepan algo. Es importante que la pasen bien, que estén contenidos, como se suele decir, en fin, que tengan un ámbito agradable, pero no se pone el mismo énfasis en el desarrollo de sus cualidades personales, desde el punto de vista, digamos así, intelectual, o de esa posibilidad de entender, de comprender dónde están, de ampliar su visión del mundo. Eso sigue siendo fundamental y no siempre la escuela lo está dando.
Bueno, Guillermo, realmente hemos tenido, yo diría, un pantallazo global sobre la educación. Siento, yo cuando mencionaba el título La tragedia continúa, pensé que no iba a haber un mensaje esperanzador, pero creo que usted lo transmite con mucha claridad, ese mensaje esperanzador, que quizás el título parece triste y agobiante, pero hemos hecho un pantallazo, lo ha hecho usted, sobre la educación en términos estructurales, en términos educacionales, las herramientas necesarias para el plantel docente, así que todos pueden volver a ver esta conversación que mantuvimos con Guillermo a través del sistema on demand de nuestra plataforma. A partir de la semana que viene se va a activar y durante 3 meses hemos tenido una jornada matutina impecable, espectacular, con Marínez Montserrat al inicio, luego con Héctor Ruiz Martín y para cerrar esta mañana Guillermo Jaim Echeverry, que nos ha honrado con su presencia y nos ha armado una clase magistral. Nos ha brindado un panorama bastante exhaustivo de cómo observa la educación en la Argentina hoy y un poquito en la historia. Así que, Guillermo, le agradecemos enormemente. Invitamos a todos a que sigan su página web jaimet.net, en Twitter, @jaim_echeverry, y a través del correo electrónico jaimet@retina.ar. Así que nuevamente, muchas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes.